Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 21 de septiembre del año 2023, jueves 24 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda y celebra hoy a San Mateo, apóstol y evangelista. El color litúrgico es rojo, las lecturas corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos de la carta de Pablo a los Efesios. Capítulo 4, versículos del 1 al 7 y versículos del 11 al 13. Yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como es también solo una la esperanza y del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Cada uno de nosotros ha recibido la gracia en la medida en que Cristo se la ha dado. Él fue quien concedió a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelizadores y a otros ser pastores y maestros. Y esto para capacitar a los fieles, a fin de que, desempeñando debidamente su tarea, construyan el cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser hombres perfectos, que alcancemos en todas sus dimensiones la plenitud de Cristo. En esta fiesta del evangelista Mateo y también del apóstol Mateo, Pablo nos da las referencias de a qué somos llamados. Pero esto es solamente si nos damos cuenta o estamos percibiendo la voz de Dios, el llamado de Dios a través de su Hijo, a través de Jesús. Porque quien da el llamamiento, es cierto, es el Espíritu, que llama a través de la palabra del Hijo para que el Hijo los conduzca al Padre. Ese es el llamamiento. Pero también debemos de reconocer un solo camino, una sola conversión, una sola fe y un solo Padre. Si estas condicionantes no se dan, entonces cada uno estará hablando de su fe, de su Padre, de su camino, de su Dios, que no es lo que quiere Jesucristo. Jesucristo nos quiere unidos. Jesucristo nos quiere en una sola dirección, en un solo cuerpo y en un solo espíritu. Y una vez que escuchamos la voz de Dios, la voz del Padre, entonces seremos constituidos según cada uno de nosotros nos ha dado la fortaleza y nos ha dado los dones. Esos dones que a unos nos constituyen ser enviados a ser apóstoles, otro nos constituye hablar en el nombre de Dios y en el nombre de Cristo, que son los profetas, a otros ser evangelizadores, llevar la palabra de Cristo dada por el Padre, y a otros ser pastores y maestros, aquellos a los que se les encomienda el rebaño, se les encomienda la comunidad, y hay que enseñarlos, hay que darles dirección, hay que darles formación. Esa es la tarea que todos y cada uno de nosotros tenemos en nuestras áreas, en nuestras comunidades, en nuestro entendimiento y sobre todo en la medida en que Dios nos ha capacitado y nos ha dado camino y nos ha dado fortaleza. Estamos llamados a desempeñar nuestro trabajo conforme los dones que Dios nos ha dado. Del Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: sígueme.
Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaban a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan, pues, y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Este llamado que Mateo nos presenta acerca de él mismo, acerca de cómo tuvo ese encuentro con Jesús, en donde él estaba haciendo su trabajo de cobrar los impuestos para el pueblo romano y ante eso ser repudiado por sus hermanos. Sin embargo, Jesús llega y con estas dos simples palabras que le dice: sígueme. Y él, levantándose y siguiéndolo, empieza su plan de conversión, su camino de bautizo. En la primera lectura, Pablo le dice a los efesios: un solo camino, una sola fe, un solo bautismo. Y es lo que Jesús le da a Mateo. Cuando él decide seguirlo, cuando él decide levantarse de donde estaba, empieza su camino de conversión. Y todos y cada uno de nosotros estamos llamados también a ese camino de conversión, a levantarnos de donde estamos y seguir al Cristo, al enviado, y seguir a Jesús, que es la imagen que nosotros conocemos, a Jesucristo, que es palabra de Dios e imagen del hombre, que nos da el sentido de conversión y nos da el sentido de salvación. Hermanos, Dios los bendiga.